Directo Marca Valencia. Un lugar hastío, Luis Cortés. de crecimiento. Recibo una postal que habla de amor y de sueños y de sensaciones que aletarguen mi regreso. No sé qué hacer. Saludos, ¿qué tal? Son la 1 en punto del mediodía y como cada día aquí comienza Directo Marca Valencia, como siempre a través de la 98.7 de la FM, en radiomarca.com, en la app personalizada para esta casa, y si no podéis escuchar el programa en directo, justo después lo colgamos en iVoox, ahí tendréis el podcast para poder escucharlo a cualquier hora del día. En el segundo día post mercado de fichajes ya se calma la resaca de todas las transacciones, ya se asientan las plantillas. Es cierto que una semana raruna, porque hay parón por selecciones y muchos de esos futbolistas están con las selecciones, pero no en el Valencia, porque en el Valencia prácticamente todos sus jugadores están entrenando a las órdenes de Carlos Corberán, además con el añadido de que parte del entrenamiento, sobre todo la parte física, ha sido hoy a puerta abierta, por así decirlo, justo en el campo que hay fuera, junto al parking de las instalaciones de la ciudad deportiva de Paterna. Pues ahí se ha realizado la parte física y hemos podido ver que Ugrinic se ha ejercitado con el resto del grupo, que Andrea Almeida se ha ejercitado al margen, tocando balón, eso sí, para recuperarse de sus problemas físicos, que Thierry Rendal también ha hecho el entrenamiento con el grupo y cada vez está más cerca su vuelta, ojo, marcada para el siguiente partido liguero contra el Barça. Veremos cómo está el portugués, si puede llegar a esa fecha o decide entre cuerpo técnico y médico que se pare un poquito más. Iba a decir Fran Beltrán, el jugador del Celta, no, Lucas Beltrán, el nuevo futbolista del Valencia Club de Fútbol, también ha estado hoy en la ciudad deportiva de Paterna. Sí que es cierto que no lo hemos visto en la totalidad del entrenamiento con el resto del grupo al nuevo futbolista del Valencia Club de Fútbol. Bien, la verdad es que a nivel deportivo, de cara a los partidos de la competición liguera, poquito hay que decir. Pero sí que hay que seguir repasando tanto el mercado del Valencia como el mercado del Levante Unión Deportiva. Ya se ha cerrado el mercado y ahora hay que contestar a las preguntas de análisis. ¿Tiene mejor plantilla el Valencia que la temporada pasada? Cuando hablo de la temporada pasada, hablo de Navidad hacia adelante. Obviamente entiendo que cuando comenzó la temporada pasada el Valencia, ahora tiene mejor plantilla. Con los Dani Gómez, Germán Valera, no. De Navidad hacia adelante, ¿tiene mejor plantilla el Valencia? Yo creo que habría que hacer un análisis más profundo. Estoy más con esos que dicen que quizá tiene peor 11, pero más fondo de armario. Podría estar con ellos, sí. Ahora, a mí hay jugadores que me faltan por ver. Yo no quiero ver más a Santamaría. Quiero ver más a Unic, que prácticamente no lo he visto. Quiero ver a Ramazzani. Y quiero ver que Danjuma aguanta toda la temporada completa centrado deportivamente con el Valencia Club de Fútbol. Solo llevamos 3 partidos. Y no es que sea difícil, es que no se puede ni comparar ni juzgar la plantilla actual del Valencia Club de Fútbol. Ahora, yo creo, a día de hoy, que el Valencia tiene peor 11, pero más fondo de armario que la temporada pasada. Con respecto al comunicado que lanzó el Valencia cuando presentó al nuevo CEO de fútbol, Ron Gurley, ¿puede el Valencia llegar a competiciones europeas? Yo pienso que no es un milagro que el Valencia llegue a competiciones europeas. No es la sorpresa del año que el Valencia llegue a competiciones europeas. Pero también pienso que hay clubes que están más preparados y que tienen mejor plantilla para llegar a competiciones europeas que el Valencia en esta temporada.
A mí me sorprenden muchas cosas de las que oigo en este inicio de temporada. Jolín, es que la Real ha bajado un montón. No me gusta la plantilla que tiene, por ejemplo. Es cierto que ha bajado un montón. Ha vendido muchos futbolistas. Pero la Real se ha quedado Brais Méndez y tiene a Carlos Soler, tiene a Gonzalo Guedes, tiene a Oyarzábal, tiene a Taque Cubo, tiene a Berrenechea, ha fichado a Ángel Herrera. Cuidado, Por supuesto, Betis, Villarreal, Athletic Club, todos esos parten al Valencia en plantilla. Entonces, vamos a analizar también esa situación ahora mismo. Igual que habría que pararse también en cada una de las operaciones que ha hecho el Valencia Club de Fútbol. Para mí hay operaciones positivas y hay situaciones que se podrían haber hecho mejor, en mi opinión. Positiva, creo que la operación de Anjuma es una buena operación del Valencia. Creo que llevarse a coste cero, a pesar de que, bueno, se queda unos bonus futuros el Villarreal, es una operación bien hecha. Creo que incluso la operación Baptiste Santamaría a coste cero es una operación bastante bien hecha por parte del Valencia Club de Fútbol. Las 3 renovaciones, Javi Guerra, Diego López y César Tárrega, son operaciones bien hechas, bastante bien hechas por parte del Valencia Club de Fútbol. Pero luego hay algunas que chirrían. A mí me chirrían. Julen Aguirrezabala es un buen portero. Pero traer a un portero cedido, con minutos firmados de que tiene que jugar en el equipo, me parece que es una operación que se podría haber hecho mejor. Traer a Ramazzani y Lucas Beltrán cedidos sin opción de compra, me parece que son operaciones que tú podrías haber hecho mejor. Que haya un jugador al que tú has perseguido todo el verano, como es Umar Sadik, porque el Valencia desde junio está hablando de Umar Sadik, Que haya un jugador que esté persiguiendo todo el verano, que es Umar Sadik, que ese jugador no lo quiera su equipo, que es la Real Sociedad, que además lo deje sin dorsal, que además el jugador se esté rompiendo por venir al Valencia, esté rechazando semana tras semana propuestas para venir al Valencia, y tú no seas capaz de ficharlo, es una gestión mala por parte del Valencia. Y que una prioridad para el técnico como es Eta Eyong, que el Villarreal en este caso abogaba porque se marchara cedido, que además tiene una cláusula de rescisión bastante baja y que además el jugador buscaba minutos y tú no lo hayas podido fichar y te lo haya terminado quitando un equipo que es el Levante, que además con el añadido de que su dueño ha avalado dinero, ha hecho un esfuerzo tremendo para fichar ese jugador, es una mala gestión por parte del Valencia. Eso es así. Hay claros y hay oscuros en el cielo del Valencia en este mercado de fichajes. En general, a nivel deportivo, ya contando toda la temporada y no yéndome solo hasta Navidad cuando se abrirá el próximo mercado de fichajes, analizando toda la temporada, yo creo que la plantilla del Valencia no va a sufrir para lograr la permanencia. Creo que se va a salvar además de manera holgada, porque además hay equipos que tienen plantillas mucho peores que la del Valencia, pero yo creo que no va a llegar a Europa. Es la valoración que yo hago, el análisis que yo hago de cara a lo que ha hecho el Valencia en este mercado y a la plantilla que se le ha quedado al Valencia en este mercado. Vamos a hablar hoy con Alberto Rubio, uno de nuestros especialistas aquí en el Mundo Marca, en el diario Marca, en el fútbol internacional, uno de nuestros parabólicos, para que nos cuente quién es Lucas Beltrán. Lucas Beltrán, que ha sido una estrella en River Plate, pero sí que es cierto que su salto a Italia, a Europa, no ha acabado de convencer a muchos. Hoy hablaremos con Alberto Rubio de Lucas Beltrán. Por supuesto, también tendremos nuestro habitual debate del día, hoy con Vicente Fuster Fusta, de Plaza Deportiva, y con Álvaro Bonrichetti, nuestro compañero de Movistar y también profe en Marcador. Y también hablaremos del Levante Unión Deportiva,
El Levante Unión Deportiva, que ya de por sí su dueño avisó de que iba a tener un coste de plantilla muy bajo, entre 20 y 22 millones de euros, yo creo que con ese coste de plantilla y con las operaciones que había hecho el Levante, a pocos les puede sorprender el inicio de temporada que ha hecho el Levante. Al final, yo creo que no es culpa de Calero. La plantilla da para lo que da. Y en este final de mercado, con los impedimentos y dificultades económicas que tiene el Levante, yo creo que el Levante ha hecho un esfuerzo grande para al menos, si tiene una carta de lograr la permanencia, esa carta jugarla. Y esa carta era hacer un esfuerzo económico para que viniera un jugador diferencial, en este caso Eta Young, lo que se puede considerar en el Levante un jugador diferencial. Hacer un esfuerzo también para no vender a una de tus estrellas, que es Carlos Álvarez. También es cierto que igual habría que ver si tras la llegada de Luque Bacchio el Benfica tenía ese mismo interés y qué poder económico tenía o había destinado el Benfica para fichar a Carlos Álvarez. Y además, añadirle esa cesión de Unai Vencedor, que para mí es muy positiva. A mí Unai Vencedor me parece que si recupera su mejor versión, te puede dar mucho. En el Racing vimos un gran Unai Vencedor la temporada pasada. No tanto en el Eibar, hace 2. Pero desde luego, para Marcelino García Toral fue importante en el Athletic Club de Bilbao. Ojalá recupere su mejor versión en el Levante, Unai Vencedor. Hoy hablaremos con Noel Rodilla porque hay movimientos de última hora, la salida de Sergi Lozano, etcétera, etcétera. De Sergio Lozano, digo yo Sergi, no sé por qué os he dicho Sergi. De Sergio Lozano, etcétera, etcétera, en el Levante Unión Deportiva y por supuesto ya con esta plantilla a qué aspira el Levante en esta temporada. También hablaremos de Valencia Basket. Porque ya hay comunicado oficial del Valencia Basket del Open Day. Es decir, de ese primer partido oficial del masculino en el Roch Arena y también el primer partido oficial femenino en el Roch Arena, que servirán como 2 grandes eventos para la apertura del Roch Arena. Y esa, por supuesto, más allá del primer partido de baloncesto que se vaya a jugar en el Roch Arena, será la primera ocasión para disfrutar de los 2 equipos en esta nueva temporada en la nueva Casa de Aroncha. Valencia Basket ha anunciado que dará más detalles próximamente y que además se dará, por supuesto que sí, la venta de entradas. Ese día va a ser brutal. Ese día va a ser brutal. Por cierto, que acaba de anunciar el Valencia que mañana a la 1 del mediodía serán las presentaciones de Ramazzani y Lucas Beltrán. Mañana, 1 del mediodía, presentaciones de Ramazzani y Lucas Beltrán. Los últimos 2 que quedan por presentar. Así pues, llegamos a la 1:14 del mediodía, con Pascual Zamora en la dirección técnica, con Noel Rodilla y Javi Lazo en labores de producción y de redacción. Recibir un cordial saludo del que os habla. Yo soy Luis Cortés, estáis aquí en vuestra casa, en directo Marca Valencia, en Radio Marca, y si queréis os podéis quedar con nosotros hasta las 2 de la tarde. Del mediodía, antes de dar paso a Noel Rodilla, qué maravilla. Vamos a repasar la actualidad rápidamente del Valencia Club de Fútbol, profundizando un poquito más en lo que hemos dicho esta mañana. Hoy entrenamiento en la ciudad deportiva de Paterna. Además, parte de ese entrenamiento abierto lo han hecho en el campo de fuera. Estas cosas las podría anunciar el Valencia, porque salvo que me corrija Pascu, que tiene un niño medianamente pequeño, creo que todavía no han empezado las clases los niños en el colegio. Creo. El lunes que viene empiezan las clases, ¿vale? El lunes que viene. Entonces, claro, pues oye, igual estás tú en casa con tu niño
y te apetece ir a ver entrenar al Valencia, aunque sea la primera parte del entrenamiento y quedarte luego a que le firmen autógrafos al niño, pues hoy podrían haber visto la primera parte del entrenamiento, podrían haber visto la primera parte donde estaba Lucas Beltrán. Claro, por ejemplo, Lucas Beltrán ha hecho algo con el grupo, pero vamos, que está bien y va a poder jugar el siguiente partido. Recuerdo que a él y a Ramazzani los presentan mañana en el palco VIP del estadio de Mestalla. Andrea Almeida no ha entrenado con el grupo, ha entrenado al margen junto a un readaptador, ha tocado balón, ha hecho ejercicios de pase, ejercicios de explosividad también, disparos, etcétera. Veremos en este caso cuándo está Andrea Almeida, si podrá estar para ese partido contra el Barça, pero obviamente es muy buena noticia que ya toque balón, que lo veamos con un readaptador y que tenga opciones de llegar al siguiente partido contra el Barça. Yo creo que tiene muchas opciones de llegar. El tema de Urinic es que ya se ha ejercitado con el resto del grupo, ha completado la sesión con cierta normalidad, igual algunas cargas las ha hecho a menor ritmo, pero con cierta normalidad y por supuesto podrá estar en el siguiente partido contra el Barça. En el caso de Thierry Rendal también ha completado la sesión, tiene el alta médica, todavía falta el alta deportiva. Veremos cómo lo ven los médicos y el cuerpo técnico para que esté para el próximo partido contra el Barça, pero él se había marcado como objetivo eso, volver después del parón. Oye, que si va a tardar en volver una semana más, pero va a estar mejor, fenomenal. Y bueno, luego está el tema de César Tárrega, que yo creo que le va a pasar no solo a César, a muchos jugadores, al menos esta semana. Y es que no ha entrenado por gestión de esfuerzos, ¿no? Igual tenía algunas cargas, sobrecargas, y han decidido pararle. Obviamente, si fuera un fin de semana con partido de Liga, César Tárrega hubiera entrenado. Pero aprovechando que el fin de semana hay parón por selecciones y que no va a haber Liga, pues aprovechan para que algunos jugadores con ciertas sobrecargas paren y no entrenen en el día de hoy. Esta es la última hora deportiva del Valencia. Qué raro se hace hablar solo de esto y no hablar de renovaciones y fichajes. Después de estar desde mayo, cerca de 3 meses y medio, o más de 3 meses y medio, hablando del mercado de fichajes y de fichajes. Qué raro se hace. 1:18 del mediodía. Noel Rodilla, qué maravilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Luco, ¿qué tal? Mira, te iba a preguntar, qué raro se hace no hablar de fichajes, de mercado y nada, pero qué raro se hace hablar también de un parón de selecciones sin internacionales en el Valencia. Brutal. Que también es novedoso. Pero es que además esto es muy curioso. Llega raruno. Llega raruno porque, claro, termina el parón por el mercado de fichajes, termina el mercado de fichajes y tienes un parón por selecciones. Entonces, claro, como has acabado de tener una actualidad a tope con noticias prácticamente todos los días, a tener una semana donde hay poquito que contar, pero sí mucho que analizar. Noel, te lo pregunto a ti. ¿Para ti el Valencia tiene mejor plantilla o peor plantilla que la temporada pasada? Hablo del Valencia de Navidad hacia adelante, ¿eh? No del Valencia de César, de Dani Gómez, de Germán Valera, no, el de Sadik, Iván Jaime, etcétera, etcétera. Yo, si tú a mí me preguntas, Luco, yo me ciño a este Valencia, me ciño el de esta temporada. Para mí, que el entrenador le dé continuidad al proyecto que la temporada pasada vimos, para mí ya es muy positivo. Que pueda construir una plantilla desde cero, con toda su pretemporada y todo su trabajo en verano, ya me parece muy positivo. Si analizamos este mercado de fichajes, Luco, permíteme que sea un poco optimista. Yo creo que este Valencia va a estar muy lejos de la zona de descenso. Creo que ha mejorado respecto al Valencia de la temporada pasada. Y si sigue la misma línea que vimos al Valencia de Corberán, no tengo ninguna duda de que con un poco de esfuerzo este equipo estará en la lucha entre esos equipos por entrar, yo creo que a la Conference League. Ojalá no me equivoque y ojalá me equivoque en el nombre de la competición y sea un poquito más. Pero creo que el Valencia va a estar entre esa octava, séptima, veremos si sexta posición, porque si analizamos los 2 partidos de Mestalla, no me vale el de Pamplona, porque el Valencia estuvo mermado con esa expulsión, pero creo que el equipo ha competido muy bien ante 2 rivales duros, uno como era la Real Sociedad en esa primera jornada
y también duro, como es el Getafe, que venía con 6 de 6 y ganando en 2 estadios muy complicados. Soy optimista y creo que el Valencia ha dado no uno, no te diría que 4, pero yo creo que más de 2 pasos hacia adelante respecto a la temporada pasada, estoy seguro. Y sinceramente me da la sensación de que este Valencia va a estar hacia adelante en esta temporada. Me parecen muy buenos los fichajes, me parece muy buena, y esa es la realidad, la llegada de Ron Gourlay a este Valencia, con esa mano derecha y la confianza que pueda tener con el propio entrenador. Yo creo que puede hacer un grandísimo trabajo, y ojalá el aficionado del Valencia vuelva a confiar y ya no ser ese equipo que está en la parte media-baja de descenso a segunda división. Ha pasado una cosa graciosísima, porque claro, cuando habla Noel, yo me apago el micro por si hay algún ruido o algo, y empiezo a hablar yo solo aquí y no oía nada, porque me había apagado el micro y se me había olvidado encenderlo otra vez. Noel, perdóname. Y en el Levante no te voy a hacer la misma pregunta, entiendo, que tiene mejor plantilla que la temporada pasada, si no, pues nos tiramos por el balcón. Pero claro, después de este mercado de fichajes, de este final de mercado sobre todo, donde se ha quedado Carlos Álvarez, donde has fichado a Eta Young y donde tienes ese plus de vencedor, porque a mí vencedor me gusta, ¿crees que está más cerca el objetivo de la permanencia? Yo creo que sí, totalmente, porque al final el Levante, mejor dicho, Julián Calero estaba pidiendo a su dirección deportiva la necesidad de poder cubrir 3 líneas muy importantes. Lo dijo hace apenas 2-3 semanas, que necesitaba un portero, necesitaba un mediocentro y necesitaba un delantero, y al final ha tenido al portero, Matthew Ryan, ha tenido al mediocentro, Unai Vencedor, y ha tenido al delantero, que para mí es un golpetazo encima de la mesa hacia ese objetivo que es la salvación, con la llegada de Eta Young. Sinceramente ha sido un grandísimo esfuerzo, en este caso por parte del CEO, de Pepe D'Ambila. Me parece extraordinario que haya vuelto a jugarse el patrimonio personal para cuadrar absolutamente todo lo que tenga que ver a nivel económico, con ese fair play financiero. Y me da la sensación de que el Levante, si lo comparamos con el Levante de la primera jornada, sí que tiene mimbres para poder luchar por esa salvación. Que lo va a conseguir, que lo tiene cerca, eso ya hay que ganárselo en el terreno de juego, pero por nombres propios, el Levante ahora mismo tiene a esos 2 jugadores por posición que yo creo que sí que tienen el nivel como para tener un equipo de primera división. Insisto, veremos si finalmente en el terreno de juego se lo ganan, y no solo es por nombres o por cromos, o llámalo como quieras, y porque al final el fútbol es fútbol y hay que meter el balón en la otra portería. Noel, última hora del Levante Unión Deportiva, últimos movimientos, se nos quedaba la situación de Sergio Lozano un poco en el aire, parece que ya se ha arreglado, y no sé por qué pasa la última hora del Levante. Sí, como tú has dicho, Luco, estábamos pendientes en este caso de Sergio Lozano. Ayer, de hecho, también lo contamos aquí en Radio Marca, que estábamos a la espera de que se hiciera oficial la rescisión de contrato. El club lo hizo oficial en la tarde de ayer. Sergio Lozano rescinde el contrato que le unía al Levante hasta junio de 2026 y se marcha a la Liga Polaca, que me perdonen los oyentes si no sé pronunciarlo bien, pero al Jagiellonia de Polonia, un equipo que en este caso juega la Conference League y que se verá las caras ante el Rayo Vallecano. Desde luego que un fichaje exótico, por aquello de que un jugador valenciano que da la sensación de que no iba a tener esa posibilidad de jugar en primera división. Jugó 12 minutos en la primera jornada ante el Deportivo Alavés, pero ya no jugó ni contra el Barça ni esta semana pasada ante el Elche. Lo dijo ayer Rodas, que él es muy sincero, habla con todos los jugadores, y lo tuvo claro con diferentes perfiles de jugadores, que él tenía la sensación de que era bastante sincero y que podía darle salida a varios jugadores, cuando por ejemplo ayer se le preguntó
por ejemplo, el caso de Carlos Espí. Le preguntaron sobre Carlos Espí, los jugadores ha hablado, Rodas ha hablado con los jugadores y los mismos jugadores le responden, bueno, pues con diferentes argumentos. Con Sergio Lozano ha tomado la decisión de marcharse del club e irse a Polonia. En cuanto a lo deportivo, el equipo se ha ejercitado en la ciudad deportiva de Buñol con Eta Illón y Unai Vencedor en el grupo y muy pendientes de esos 3 jugadores que siguen apartados por lesión y que fueron inscritos en el último día, como son Maturro, Kervin Arriaga, que es muy curiosa la historia, Luco, porque este pasado jueves, en la última rueda de prensa de Julián Calero, apuntó que podía marcharse con su selección, con Honduras, pero que el propio Levante había hablado con la selección, con Honduras, para que está muy cerca de esa recuperación al 100% y que se quedara en el Levante para poder recuperarse al 100%. El jugador finalmente se ha quedado en Valencia, así que se espera que tras el parón de selecciones ya pueda estar a las órdenes de Julián Calero, al igual que Coyalipú, el delantero que daba la sensación de que tenía un golpe en el tobillo, más tarde conocimos que era un esguince en el tobillo y que justamente recibió el golpe donde tenía la lesión, ese esguince en el tobillo, y que Julián Calero apuntó que el delantero centroafricano se encontraría ya dispuesto al 100% tras el parón de selecciones. Ojalá podamos ver ya al delantero del Levante, que insisto, fue inscrito en el último día de mercado. Pues Noel, si no hay nada más en el Levante Unión Deportiva, te damos las gracias y nada, te escuchamos durante todo el día en Radio Marca a nivel nacional y mañana también a partir de la 1 del mediodía en directo Marca Valencia, ¿vale? Aquí estaremos, un abrazo, Luco. Chao, chao, claro que sí, con Noel Rodilla, la última hora del Levante. Hoy tenemos Teica, vuelve Teica a nuestras vidas, la sección de deporte femenino, hoy para repasar al Valencia femenino y al Levante femenino. Un Valencia femenino que está en segunda división, acordaros que ya cerró hace tiempo su plantilla con la llegada de Daniela, la jugadora norteamericana, y un Levante femenino que cerró el mercado el anterior lunes sin ningún fichaje y con 2 salidas, las de Anisa Lamari, la jugadora ex del Levante Badalona, y de Ivonne Chacón, que pagó el Chicago 500.000 euros por ella. La cantidad de dinero que le ha dado el Levante femenino al Levante en general. O sea, es brutal. Luego analizaremos por qué no lo van a tener fácil esta temporada ni el Valencia ni el Levante con Paula Lerín. Pero antes, Alberto Rubio, directo Marca, digo yo. Diario Marca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Luco? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú cómo estás? No te vi el último día del mercado, ¿eh? No me viste porque estaba volviendo de Alemania, que pasamos un fin de semana con los amigos de la Bundesliga. La verdad que espectacular, 3 partidos, gran ambiente. Y a mí no me viste, pero yo sí que te seguí y sí que vi ayer a Diego Picó, a tu otra media naranja. O sea, que tenías un truje y por eso no viniste, ¿no? Exactamente. Vale, no sé, lo puedes decir de forma abierta, ¿eh? Ahí estamos, un buen viaje, una buena invitación, un chollo de estos que surgen de vez en cuando, aunque también tuvimos que trabajar. Claro que sí. Alberto, llamaba a Alberto porque quiero un perfil de Lucas Beltrán, este futbolista que quizá junto a Filip Ugrinic y Baptiste Santamaría, pero estos dos hace tiempo ya que vinieron al Valencia Club de Fútbol, son los fichajes que menos conocemos que han venido al Valencia Club de Fútbol, la gente que no ve tanto fútbol como vosotros, Alberto. Sí que es cierto que yo, que mi equipo en Argentina es River Plate, que me gusta River Plate, sí que conocía a Lucas Beltrán, pero obviamente no lo he visto jugar muchos partidos, ¿no? ¿Cómo es Lucas Beltrán? ¿Qué tipo de atacante es Lucas Beltrán? Porque yo creo que es lo principal que tienen que saber los seguidores del Valencia. Sí, porque te parece un poco por situarlo, 24 años, diestro, unos 76, un futbolista internacional con Argentina, con pasaporte italiano, y que le costó 12,6 millones de euros a la Fiorentina en 2023, procedente de River Plate. Yo creo que lo primero que hay que decirle a la afición del Valencia es que aunque Lucas Beltrán ha llevado el 9 de la Fiorentina, el mismo 9 que llevó Batistuta, no es el perfil de un atacante clásico, sino que vendría a ser más un futbolista de segunda punta que podría adaptarse a ese 4-4-2 o 4-2-3-1 de Carlos Corberán. Y ahora, si quieres, si te parece, pues resumimos un poco sus cualidades futbolísticas.
Sí, pues como te decía, es un futbolista que no es un delantero clásico, no es un delantero tan... Ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie ha pensado. O lo que es lo mismo, sumar conocimiento e ingenio. En la Universidad Politécnica de Valencia ponemos los medios y las personas para que lleves tus capacidades a su máxima expresión. Si tú tampoco te conformas con lo de todo el mundo y quieres que tus estudios sean mucho más que un título, ven a la Universidad Politécnica de Valencia, la mejor tecnológica de España. Es el momento de estrenar Nissan. En Nissan Marcos Automoción tenemos los mejores modelos para ti. El Qashqai, el Juke, el X-Trail te esperan con ofertas irresistibles. Estamos en Pista de Silla, Follos, Sátiva y Alcira. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción. Está investigando a que puede sacar taja a la política. Hay una radio en blanco y negro, crispada, de trinchera, de odio, a la defensiva. Todo se discute, nada les divierte. Y otra radio en color. Muchísimas gracias a Carlos. Alegre, emocionante, deportiva y que se lo pasa bien. Una radio que te enfada, que te molesta, que quiere dividir y no sumar. Y otra que canta victorias. Que voy a estrenar Pajarita. Yo voy a ir de noche. Con la mejor información deportiva. ¡Qué jugada otra vez! ¡Me está gustando, Nico Willy! Que cuenta hazañas y se divierte las 24 horas del día. De repente, anda, había una compañera. La reina. Únete al cambio. Hola, mi gente buena. Únete a Radio Marca. Habitante, espero que esto no sea muy duro para ti. La alegría del deporte. Oyarzábal eligió gol. Marca España. Marca el de Eibar. Marca el Armero. ¡Es la nueva campeona del mundo! Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas. Cuando termina la tribu, llega el turno de Miguel Quintana. La pizarra de Quintana te espera de 10 a 1 del mediodía con el mejor análisis, la táctica y la pasión por el fútbol. Ya lo sabes, cada mañana, justo después de la tribu, la pizarra en Radio Marca. Radio Marca, la radio del deporte. Yo tengo un transistor que me llena de emoción. Me cuenta el fútbol, el baloncesto, el tenis, el golf, las motos, los coches, el atletismo y el ciclismo. ¿El ciclismo? El badminton, la natación, la vela, el baloncesto, los rallies, la gimnasia, el esquí, el patinaje, el boxeo, la UFC, el curling, el karate, el jiu-jitsu. Radio Marca, la radio de tantos deportes que no entran en una promo. ¿Y qué hago yo con todos estos que faltan? ¡Que son un saco! Pues haz una secuela. ¿No lo hizo George Lucas? ¿O el del Señor de los Anillos? Pues también es verdad. ¿Y el de Regreso al Futuro? Sí, aunque ese se podía haber ahorrado la del oeste. Ya te digo. Papá, ¿cuánto 150 kilómetros, 100 kilómetros, 50 kilómetros. Pues entonces pon Radio Marca, que todas las tardes dan el final de etapa de la Vuelta a España. ¿Qué me dices? Allá que voy. Radio Marca da la vuelta a las tardes, porque de lunes a domingo te damos el final de etapa de la Vuelta a España. Radio Marca, la radio del deporte y la radio de la vuelta. Uno de los tesoros sonoros de Radio Marca son sus noches, en donde te esperan los mejores programas temáticos. Desde la 1:30 de la madrugada cada día encontrarás algo que siempre te puede interesar. Los lunes, con Abraham Romero, Touchdown, con la actualidad de la NFL. Bienvenidos de nuevo los amantes del deporte americano a Radio Marca. Los martes, El Último Asalto repasa con sus protagonistas lo mejor de la UFC de la mano de Gonzalo Campos. Programa de los deportes de contacto de la radio aquí Nos gusta en el España. básquet de Carlos Santos. Desgrana a continuación la última jornada del balón naranja. Bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet. Y los jueves, Femenino Singular, con Natalia Freire y todo su apoyo a la mujer en el deporte. Bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la Y mujer de en el seguido, deporte. Ingrávidos, un programa muy trotón con Juan José López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos, a vuestro programa de trail running, montaña y Las aventura. noches en Radio Marca nunca paran.
En Radio Marca lo damos todo. 1:35 del mediodía, hoy pasa de todo, nos ha ido la luz y hemos tenido que reiniciar todo, pero bueno, ya estamos, han sido apenas 4 minutos. ¿Está Alberto Rubio por ahí? Sí, está ahí. Alberto, perdona, tío, ha sido tú y que se apague la luz. Ha sido brutal, perdóname. Hoy nos está pasando de todo, pero bueno, no pasa nada, han sido apenas 3-4 minutos. Seguimos, perfil de Lucas Beltrán. Sí, te decía que no es un goleador nato. Con la Fiorentina creo que han sido 16 goles y 9 asistencias en 98 partidos. Pero es un delantero que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque tiene un perfil móvil, le gusta caer a banda, le gusta meterse entre líneas, le gusta asociarse con sus compañeros y luego en el área, sin ser un goleador, quiero insistir en ello, es un delantero de gatillo fácil, de estos que según le llega la pelota, pues intenta resolver, intenta disparar a portería y que a pesar de medir solo 1,76, va bien de cabeza. No es que sea un delantero muy poderoso, pero es intuitivo en el área, sabe bien buscar el hueco, el tener buen timing en el momento exacto y ha hecho varios goles de cabeza en Italia. La última que te tiro. ¿Es muy diferente Sadik de Lucas Beltrán? ¿Son dos atacantes totalmente opuestos en lo que se refiere a características deportivas? Sí, es totalmente diferente. Al final, Umar Sadik es un delantero centro, un target man que dirían en Inglaterra, de los que tú le puedes tirar un balón, una pedrada, digamos, y al final el que se las apañe. Lucas Beltrán es más de jugar entre líneas, más de asociarse, más de necesitar precisamente un punto de referencia, estilo Sadik. Y porque la gente se haga una idea, aunque me ha costado encontrar un perfil que se le pueda parecer en la Liga Española, yo te diría que Lucas, con algo menos de calidad individual, pero es parecido a Jose Pérez. ¡Oh! Bueno, pues ojalá se parezca un poco, la verdad. Sí, ojalá. Yo soy muy fan me tiro por el balcón, Alberto, me tiro por el balcón. La última que te voy a echar, porque también comparando plantillas, la plantilla del año pasado del Valencia, de Navidad hacia adelante, con Iván Jaime, con Sadik, con las contrataciones que hizo el Valencia. Con respecto a esta, obviamente, sin Mosquera, sin Mamardashvili, con Julen Aguirrezabala, con Copete, ¿cuál te parece mejor plantilla? ¿La del año pasado del Valencia o la de este año? A mí me gusta más esta con asterisco. Creo que más allá de los fichajes es muy importante haber mantenido a Javi Guerra, sobre todo, y a Diego López, que son casi otros dos fichajes, y luego son futbolistas que son muy regulares, pero creo que si Danjuma y sobre todo Ramazani logran estar a un nivel más o menos o a tono durante buena parte de la temporada, le pueden dar muchos puntos al Valencia. Y creo que en portería no se ha perdido tanto. A mí Julen Aguirrezabala me gusta mucho, es verdad que más cuidado, pero a mí Julen me gusta mucho, creo que es una buena incorporación. Sí que es cierto que Mamardashvili la primera parte de la temporada pasada no estuvo bien, hay que decirlo. Mamardashvili no fue el mismo portero que hemos visto habitualmente en el Valencia, pero porque ese portero era muy bueno, claro, pero luego al final de temporada sí que volvió a coger su nivel. Pues Alberto, que ojalá Lucas Beltrán le dé un salto cualitativo a la delantera del Valencia Club de Fútbol, que pueda aportar cosas. Sí que es cierto que tanto él como Ramazani, que repito, serán presentados mañana, vienen sin opción de compra, solo cedidos, por lo tanto eso es algo que a mí no me termina de gustar, ni con Lucas Beltrán ni con Ramazani. Pero es verdad que la Fiorentina pagó 12 millones y has conseguido traerte un futbolista de 12 millones de euros, aunque se ha cedido. Al final esta es economía de guerra, todos los clubes españoles que te voy a contar, Luco, están como están y tienen que apretar para que en el Excel cuadren las cuentas. Pues así es. Alberto, muchísimas gracias. Te seguimos leyendo en Marca, ¿vale, crack? Un placer. Hasta luego, Luco. Chao, chao. Chao. 1:39 del mediodía, vamos ya a saco con el debate del día. Vicente Fuster, Plaza Deportiva, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, para el análisis del final del mercado de fichajes, entro con esto. ¿Para ti el Valencia se ha quedado con mejor plantilla que la temporada pasada? Hablo de plantilla de Navidad hacia adelante, no la que inició la temporada.
Para mí sí que tiene mejor plantilla, creo que tiene peor 11, pero una plantilla más completa, una plantilla con más posibilidades y con perfiles diferentes, pero que creo que le hacen quizás ser incluso un poco más competitiva que el año pasado. Me gusta ese análisis, la de quizá tiene peor 11, pero mejor plantilla con más fondo de armario. Yo podría coincidir. Álvaro Bonriquetti, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luco? Muy buenas. Para ti, después de este mercado de fichajes, ¿mejor plantilla o peor plantilla que la temporada pasada? Estoy muy de acuerdo con lo que decías en el arranque del programa. Para mí tiene mejor plantilla y peor 11. Yo creo que es lo que coincidimos prácticamente todos. Ahora, con esta plantilla no la vamos a comparar con lo que se hizo en el verano pasado y tampoco cuando el Valencia fichó a Cutrone, a Ferro y a Oliva, ¿vale? Pero hemos visto, claro, es que si venimos de ahí pues me tiro por el balcón. Pero hemos visto a un Valencia que quizá ha hecho las cosas... muy a menudo por el balcón, Luco. Te recomiendo algo más de prudencia. No, claro, es que... Exacto. Pero me refiero... hemos visto un Valencia que ha actuado más como un club normal que en otras ocasiones. Un Valencia que ha hecho operaciones. Un Valencia que, ha fichado a jugadores cuando otros se han marchado. Sí que es cierto que ha recibido cerca de 30 millones de euros y ha gastado poco más de 10, ¿vale? Hay una diferencia bastante grande. Pero con respecto a lo que dijo el Valencia con el comunicado cuando llegó Ron Gurrey de posibilidades de clasificarse para Europa, o que va a ser un Valencia que se va a clasificar para Europa, ¿creéis que el objetivo con esta plantilla tiene que ser ese, al menos Conference? Creo que el objetivo debe ser pelear mínimo esa plaza de Conference. Yo creo que hay 5 o 6 equipos, yo incluyo al Betis, que ha hecho una apuesta ambiciosa de mercado, que están por encima, pero luego para mí se abre un abanico de equipos entre los que el Valencia debe por lo menos estar en esa pelea, y luego veremos dónde te puede llevar la competición, pero creo que sí que tiene que estar en esa pelea por lo menos por la Conference. Borri, ahora dale tú. Venga, yo sinceramente creo que el objetivo tiene que estar ahí. Creo que el Valencia lleva demasiados años ya sin marcarse objetivos ambiciosos. Creo que a la plantilla ha llegado el momento de exigirle la palabra Europa, más allá de que pensemos que hay equipos, yo lo pienso, que están mucho más preparados por profundidad de plantilla y por calidad de jugadores para ese objetivo, pero yo creo que sí, que este verano ya ha llegado el momento de exigirle a la plantilla al menos que pelee. Que pelee significa que se plante en la jornada 30 estando cerca de esos puestos de Conference de Europa League. Si luego al final no lo consigues, bueno, pues mala suerte y a seguir intentando hacer crecer el proyecto. Pero me da la sensación de que con el mercado que se ha hecho y pese a haber vendido a jugadores importantes, me da la sensación de que ese equipo por fin tiene que tener esa exigencia de partida. Yo creo que ya no vale eso de vamos a intentar ser competitivos, vamos a intentar encarar el partido a partido. No, yo creo que este Valencia tiene que volver a aparecer por Europa, porque si realmente se quiere llenar un estadio como el que se va a construir y si realmente se quiere dar credibilidad a ese comunicado que lanzó el Valencia a principios de verano con la llegada de Ron Gurley, hay que exigir más de lo que se viene exigiendo estas últimas temporadas, y me da la sensación además de que hay entrenador para ello. Se han hecho muchísimas operaciones en este mercado de fichajes, lo comentaba con Alberto Rubio. Para mí hay algunas positivas, otras negativas. Positivas, las 3 renovaciones, Diego López, Javi Guerra y César Tárrega. El fichaje, por ejemplo, de Danjuma, me parece que a 0 euros, a coste cero, es un fichaje bastante bueno, aunque la ficha sea alta. Me parece que la operación incluso Baptiste te puede salir bastante bien. Pero luego quiero respetar a Urinich, que no lo he visto, por tanto no voy a valorar todavía. Pero hay otras que chirrían, ¿no? Vamos con el tema Sadik. Que haya un jugador que hayas perseguido durante todo el verano, que su club en la Real Sociedad no quiera, que incluso le quite el dorsal, que él se rompa por venir al Valencia Club de Fútbol, rechazando semana tras semana otras ofertas, y que tú no lo acabes fichando, o que incluso te lances a pagar por Eta Young y se lo termine llevando el Levante, ¿habla de que quizás las cosas tendrían que estar mejor hechas por parte del Valencia? Bueno, yo creo que al final en el mercado del Valencia han cambiado cosas, pero creo que evidentemente hay cosas que no se han hecho bien, ¿no? Yo creo que el caso de la gestión del caso Sadik para mí ha sido una de ellas, ¿no? Yo creo que el Valencia se confió pensando en que la Real finalmente acabaría cediendo y entrando al juego de la cesión. Luego, cuando ya vio que no, si tenías capacidad para poder afrontar un traspaso a última hora, podías haber encarado la situación un poco antes, y creo que si tú hubieras encarado la situación antes, la Real Sociedad hubiera visto quizá la posibilidad de otros ojos, porque creo que el caso Sadik al final también
ha habido un componente personal entre el presidente de la Real Sociedad y el futbolista que ha dificultado la operación, y que creo que hay cosas en las que para mí el Valencia no ha tenido que estar bien. No hablo solo de Sadik, creo que incluso analizándolo fríamente el mercado, creo que el Valencia para mí se precipita un poco la negociación con Copete, teniendo en cuenta que le queda un año de contrato, y al final, por el hecho de que ha vendido 2 centrales, creo que acaba pagando para mí un precio superior al que creo que podría haber sacado con un poquito más de paciencia. Y luego pues creo que futbolistas como Urinich o Patricio Santamaría son operaciones interesantes de mercado, pero como tú dices, Luco, difícil de valorar porque no los hemos visto. Yo con lo de Sadik, Luco, tengo una opinión muy personal, y es que realmente ni la dirección deportiva ni Carlos Corberán estaban tan convencidos de que Sadik fuera la primera opción, porque si realmente lo era, esto se habría encarado de una forma muy distinta, partiendo de la base de que la Real Sociedad ha actuado desde un orgullo que es poco entendible en términos de mercado, y se ha cerrado en banda de una forma que tiene poca lógica, teniendo en cuenta que era un jugador con el que no contaban. Si Sadik hubiera sido la primera opción clara para la delantera, me parece que ese esfuerzo que se quería hacer por Eta Young se habría hecho por Sadik varias semanas antes, para darle al entrenador la posibilidad de contar con Sadik desde muchas semanas antes. Si no se hizo ese esfuerzo, es porque el Valencia pretendía jugar con la lógica del mercado y de las últimas horas, e intentar obtener los servicios de un futbolista que sí, que había funcionado, que sí, que podía convencer al entrenador, pero por el que no se quería hacer una apuesta económica clara, porque no se tenía la certeza de que fuera a ser una buena inversión. Si esa certeza hubiera existido, estoy convencido de que se habría pasado de 4 a 5 millones en el último día de mercado. Si no se pasó de 4 a 5 millones, es porque realmente el Valencia no tenía todas consigo en cuanto a esa inversión. Dicho lo cual, si a Carlos Corberán en el último día de mercado le ha parecido bien que el Valencia no haga un esfuerzo de 1 millón de euros más para quedarse con su primera opción, y le ha valido Lucas Beltrán, yo sinceramente refuerzo esa teoría que tengo yo de que a Carlos Corberán sí le gustaba Sadik, pero tampoco le volvía loco y tampoco le parecía fundamental. Así que bueno, lo enmarco todo en la lógica de las últimas horas del mercado. Creo que el Valencia ha jugado con sus intereses económicos y ha apostado fuerte por no gastar más de lo que tenía previsto. La Real Sociedad también ha jugado sus cartas, y sinceramente creo que salen perdiendo todos. Pero bueno, si el rendimiento de Lucas Beltrán de aquí al mercado de invierno, cuando Sadik podría volver a estar disponible, es bueno, pues podremos decir que al menos el Valencia ha acertado. Solo el tiempo lo dirá. Desde luego yo estoy con Bonri en ese aspecto. Una declaración de amor, hemos vendido una historia de amor errónea entre el Valencia y Sadik y el Valencia, y yo creo que sinceramente si Sadik le hubiera llegado algo mejor, que el Valencia lo hubiera cogido, y si el Villarreal y Eta Young hubieran dicho sí, o el agente de Eta Young no hubiera pedido un dinero tan grande para él, o una cantidad tan alta en concepto de traspaso para él, Eta Young se hubiera hecho el miércoles por el Valencia, y Sadik no hubiera venido tampoco al Valencia Club de Fútbol. Así que bueno, eso también tiene su trampa, y estoy totalmente de acuerdo con Bonri en ese aspecto. Chicos, no sé si creéis que al Valencia le falta algo, o ha abierto o tiene cubiertas todas las posiciones que quería reforzar en este mercado. Bueno, a mí en clave plantilla creo que al Valencia le ha faltado, para mí, en mi opinión, un central. Creo que es donde es cierto que la posición de lateral derecho te quedas con la duda de cómo puede estar o condicionarse con la vuelta de Thierry Rendal, pero si tú ya tomas la decisión de que Thierry va a volver después del parón y que puedes contar con él, creo que donde a mí me ha faltado un esfuerzo relativamente considerable es en el centro de la defensa, donde el Valencia ha recaudado 25 millones de euros y ha invertido 3,6, ¿no? Y al final tu cuarto central es un jugador que en los últimos años no te ha valido, ¿no? Que no valía tampoco para un equipo que descendía de pasar a segunda división como es Chomer. Yo creo que ahí el Valencia es donde se le ha quedado unos deberes pendientes. Entiendo que se la juega, se hipoteca al rendimiento de Diacabí, que es el que tiene un peso económico muy importante de la plantilla con un salario muy grande, pero creo que ahí el Valencia es donde puede echar en falta algo si las cosas no salen bien. Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que lo más preocupante de esta plantilla es que a Corberán le falta un central jerárquico, un central con experiencia, y añade una cosa importante, un central que pueda ocupar la demarcación del lateral diestro. Para mí era una operación que sí o sí se tenía que hacer, la de buscar un futbolista que yo sinceramente le pongo nombre y se llama César Azpilicueta, un jugador que es verdad que es veterano,
que ha ido al Sevilla en el último día de mercado y que para mí cubría perfectamente ambas posiciones, la de central diestro y la de incluso lateral diestro. Me parece que era una operación de cajón, una operación que se tenía que hacer porque nadie sabe cómo va a volver Thierry Rendal, porque nadie sabe si Diacabí va a aguantar físicamente la exigencia de la titularidad en el Valencia y porque evidentemente Chomert es un jugador que no tiene nivel ni siquiera para ser cuarto central de la plantilla del Valencia, porque a lo que debería aspirar una plantilla que se ha marcado la palabra Europa en el horizonte es a tener en su plantilla futbolistas que de partida tengan al menos la capacidad de pelearle la titularidad a los titulares. No me parece que Eray Chomert sea un futbolista que tenga esa capacidad y por lo tanto lo que ha hecho el Valencia es un ejercicio de conformismo, quedándose con un jugador que no ha demostrado en las oportunidades que ha tenido tener nivel ya no para el Valencia, sino yo te diría que ni siquiera para el Valladolid. Así que por ahí a mí me falta claramente un elemento en defensa. No sé si Sangaré habría sido la opción adecuada, un jugador que podría haber tenido ficha de filial, pero desde luego yo sí que creo que Azpilicueta, un jugador que puede ocupar la posición de central y de lateral, que tiene experiencia, que además tiene jerarquía, que además tiene edad, que es algo que al vestuario del Valencia con tanta gente joven le habría venido bien, yo creo que era una operación de manual que se tendría que haber hecho y no entiendo que la haya hecho el Sevilla y no el Valencia. Pues como siempre ha sido un auténtico placer. Vicente Fuster Fusta, te leemos en Plaza Deportiva, Bonri, te leemos en Movistar, por supuesto también te escuchamos en Marca y en COPE. Un abrazo enorme a los dos. Un abrazo, chao. Soy todo lo que quiero ser. La actualidad del deporte femenino valenciano con Teica, el buen vending. Soy estudiante, soy empresaria. Yo soy esa madre que cuida lo suyo desde que se levanta y yo siento que puedo, siento que debo ganarme todo lo que merezco y yo, mi fuerza del cielo y tengo el coraje que hará que yo suba de nuevo. Yo hablo por todas nosotras, por las que luchamos, por las que nos sobran. 1:52 minutos del mediodía, nos quedan, 8 minutitos para hablar de deporte femenino desde la agencia F. Ha cubierto también el último europeo con la selección española. Paula Lerín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lugo, ¿cómo estás? Selección española de fútbol, que también ha tenido europeo la selección española de básquet, pero Paula ha estado en Suiza con la selección española de fútbol femenino. Es que ha habido varios europeos este verano, Paula, y muchos de ellos femeninos, porque también ha estado el europeo femenino de hockey, que también lo vivimos aquí en Radio Marca. Paula, vamos a hablar hoy en clave local, ¿vale? En Valencia y Levante han cerrado ya el mercado de fichajes también estos dos equipos en clave femenino. Y bueno, a ver, son distintos objetivos, obviamente. Empezamos por el Levante, que es el equipo que está en primera división todavía. Sí que es cierto que salieron Anís Alamari y Ivonne Chacón prácticamente en las últimas horas del mercado de fichajes. Pagaron la cláusula desde Chicago por Ivonne Chacón, pero no trajo a nadie, por así decirlo, el Levante para sustituir esas marchas. Perdió el primer partido contra el Granada con polémica arbitral. Va a tener que apretar los dientes el Levante femenino bastante, Paula. Sí, totalmente. Ha hecho mucha caja porque es la realidad que este verano ha hecho caja, que el Levante es un equipo que suele sacar mucho dinero de sus futbolistas. Ya lo hizo con Mayra Ramírez al Chelsea y ahora también con la también colombiana Ivonne Chacón. Y sí que creo que va a tener que apretar mucho los dientes porque la plantilla ha quedado debilitada con esa salida de Ivonne Chacón. Al final es su máxima goleadora del pasado curso. No recuerdo muy bien si eran 11 o 12 goles, pero es quien llevó el peso goleador del equipo. Y han salido jugadoras muy importantes, como una María Molina, como Estela Carbonell, una Paula Fernández, futbolistas en todas las líneas y que además se ha reforzado con futbolistas desconocidas en la liga y de un perfil que, pues bueno, no sabemos muy bien cómo van a encajar, también con una nueva entrenadora, con Emily Lima, que sí que me da algo más de confianza. Me gusta cuando la he escuchado en rueda de prensa y me pareció que el Levante no hizo mal partido el otro día contra el Granada, esa es la verdad. Además pudo empatar enseguida el partido, pero bueno, luego vimos ese debut del VAR bajo demanda, que se añadieron no sé cuántos minutos, 19 minutos en total, y bueno, creo que no sé cómo va a funcionar ese nuevo sistema y veremos qué es lo que pasa con el Levante, expectantes. Sí, yo sinceramente creo que va a pelear por no descender, porque claro, es que la plantilla cada año se debilita, pero es normal. Tiene una excusa el Levante, y es que económicamente están muy pillados de dinero. Entonces, claro, tienes que recortar. Por supuesto, lo has hecho en el masculino, lo has hecho en el fútbol sala, y al femenino también le tocaba su recorte. Entonces nos hemos acostumbrado a un equipo que peleaba por Champions, a un equipo que ahora está peleando por no descender, pero ojalá lo consiga. Y yo creo que al final mimbres tiene, ¿no, Paula? Por terminar con el Levante, hay equipos que, bueno, yo no sé si son peores, pero la plantilla es bastante similar a la del Levante.
Sí, a ver, al final el buen trabajo del Levante se refleja en que con poco hacen bastante, y eso se ve en las últimas salidas. Es que el Levante ha sacado dinero por casi todas las futbolistas que han salido, algo que en fútbol femenino pues no es tan normal en equipos que no están arriba, ¿no? Porque que el Barça saque una pasta por muchos futbolistas, pues vale, pero que el Levante, que el año pasado sufrió un poquito por no descender, pues habla de que sí que se hacen las cosas bien, pero con lo que se puede, ¿no? Tiene jugadoras interesantes y veremos pues jugadores también como Erika, que tienen que llevar un poco el peso del equipo. Veremos qué es lo que pasa. Y luego está el Valencia, cuyo objetivo es ascender de nuevo a Primera División. Ha tenido una pretemporada de claros y oscuros, ¿no? Hubo 3 partidos consecutivos contra Madrid Club de Fútbol Femenino, Albacete, y luego estaba el Alhama, 2 equipos de Primera División, los cuales ganó los 3 partidos, incluso al Madrid Club de Fútbol y al Alhama, que eran equipos de Primera División. Pero sí que es cierto que el último partido contra el Villarreal nos ha dejado un poco preocupados, ¿eh? A mí no me ha parecido malo, Luco, el partido, fíjate. ¿Del Valencia? Sí, no me pareció algo... Sí que es verdad que no hemos podido ver, hay partidos de pretemporada porque no hemos podido ver, porque han sido fuera de Valencia, pero bueno, somos bastante asiduos al Puchades, y sí que vi cosas que me gustaron, vi otras que no, pero bueno, creo que el equipo sí que tiene bastante claro en ciertas situaciones cómo jugar. Lo que no sé si le va a dar y si va a tener ese gol, porque sí que parecía que tenía claro pues un poco circulación del balón, qué es lo que hacer, pero luego no tenía claridad de arriba, que al final el fútbol va de goles, que es lo que te da los puntos. Entonces sí que es verdad que creo que ahí sí que es un poco, a lo mejor, no sé, coincido contigo en esa preocupación, no sé si tú la veías en esa parcela, pero es lo que a mí me faltó, que sí que veía que yo creo que la segunda parte sí que el Valencia, no sé si decir dominó, pero sí que tuvo más balón que el Villarreal, pero sí que es verdad que ellas, pues un equipo ya que se conoce, más construido, que ya estaba en segunda, pues mira, en una acción te marca el gol, pero para mí estuvo bastante igualado. No sé tú qué piensas, ¿eh? No, a ver, igualado estuvo, sí, no fue un recital del Villarreal. La primera parte yo creo que sí que fue bastante mejor el Villarreal, pero bueno, que después de haberle ganado a 2 primeras divisiones, como el Madrid Club de Fútbol y el Alhama, y después de haberle marcado 0-2, creo recordar, al Albacete, yo digo, bueno, pues llegará a este partido y lo ganará, pero claro, te vas con sabor agridulce, ¿no? Pero sí que es cierto que en términos generales la pretemporada del Valencia femenino no ha sido mala, y el equipo que se ha hecho en principio es para ascender, es decir, se ha quedado con un bloque de jugadoras de Primera División, ¿no? O que estaban en Primera División: Sara Tamarit, Yasmín, Pauleta, que es la capitana, y Marina Martí, bueno, y luego el resto son las capitanas, o sea que... Claro, y luego el resto, bueno, a mí Andrea Recio me da muy buena vibra, me parece un buen fichaje. Me gusta también la norteamericana, Daniela, también me pareció que lo hace bastante bien. Y bueno, y Rebeca también me gustó mucho. Sí, ya la conocíamos, que tuvo su etapa Rebeca Elo en el Dux Logroño hace ya un tiempo. Yo la recordaba de ahí, cuando salió la segunda parte al final, todo el peso del Valencia en ataque iba por esa banda de la futbolista que bueno, que si está acertada de cara a gol, pues puede que le dé alegrías al Valencia, y eso esperamos, porque esperemos que la temporada que viene vuelvan a estar en Liga F. Paula Lerín, Agencia F, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Te mando un abrazo enorme y te vamos leyendo. Gracias a ti, Luco. Teica, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas, ganamos todos. Pues llegamos al final de este Directo Marca Valencia, con la última hora de todo el deporte valenciano. Recordar que mañana a partir de la 1 del mediodía, más Directo Marca Valencia, estaremos en directo con la presentación de tanto Ramazzani como la de Lucas Beltrán, que serán una presentación conjunta en el palco VIP del Estadio de Mestalla, y la podréis escuchar en directo aquí, en la radio del deporte, en Directo Marca Valencia. Más información en Clave Nacional, en Radio Marca, durante todas las horas, también en la web, en marca.com, y en nuestro Twitter, en @RMValencia. Gracias, Pascu, excelente trabajo. Mañana a la 1 más Directo Marca Valencia. Que paséis una buena tarde, noche de miércoles. ¡Adiós! Fue lo poco que duró, no olvido que te debo una canción.